He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Son las buenas noticias para estos tiempos. Amado pueblo de Dios, reciban mi más cordial saludo y que el amor, la fe, la esperanza y la paz de nuestro Señor Dios Todopoderoso inunden sus vidas, guiándolos a cada paso y bendiciendo sus familias con su gloriosísima y poderosa presencia. En la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, podemos encontrar poderosas revelaciones que nos enseñan e instruyen y nos impulsan a poner nuestra confianza en Dios, a vivir fortalecidos en medio de adversidades, batallas, luchas y aún guerras que a veces nos toman por sorpresa, para que andemos confiados en la paz y seguridad del que pelea por nosotros y nos da la victoria. Así que ahora vamos a las Sagradas Escrituras y miremos que en tiempos del profeta Isaías dice la Biblia que el pueblo se había alejado de la salvación, de la justicia y de la rectitud, que andaban en tinieblas, en oscuridad, andaban ciegos como sin ojos, gruñían como osos y gemían lastimeramente como palomas. Sus rebeliones se habían multiplicado, prevaricaban y mentían contra el Señor, hablaban calumnia y rebelión. Su estilo de vida era andar en iniquidades, pecado, contaminación, destrucción, quebrantamiento, mentira, maldad y rapiña. Confiaban en banalidad. En esas condiciones no había paz ni justicia, y sus caminos o acciones eran torcidas. No había quien clamara por la verdad, y toda esta vana manera de vivir la veía el Señor. Y mira, lo que vio el Señor hace más de 2000 años, lo sigue viendo hoy también. Pues dice su palabra allí en Isaías, capítulo 59, versículo 14, 15 y 16. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Amén, amén. Pueblo de Dios, el Señor ve nuestra condición en que nos encontremos. Para Él no es un misterio. La situación del pueblo en ese tiempo era desesperada. Dios el Señor lo sabía desde el principio. No solo el estado del pueblo de Dios era malo, sino que ninguno de ellos tomó la iniciativa para corregir las cosas. No había hombre que guiara al pueblo en justicia. No había quien los guiara al arrepentimiento ante Dios. Dios esperó y esperó a que un desobediente se volviera a Él. Esperó y esperó a que un hombre los condujera de regreso a Él, o que un intercesor suplicara ante Él por ellos. Pero ninguno actuó, así que lo hizo el Señor mismo. ¿Y por qué? Porque su obra nadie la puede detener. Esta debe llevarse a cabo. Así que nuestro tema para hoy, o nuestro mensaje es: victoria o derrota. Tu batalla es espiritual. Camina con Cristo y vencerás. ¿Y qué hizo el Señor? Se puso su armadura y fue a destruir a sus enemigos, a proteger su pueblo y glorificar su nombre. Pues dice la Biblia allí en Isaías capítulo 59, versículo 16-17. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Amén, amén. Gloria a Dios. Ante la falta de justicia humana, Dios actúa. Hoy Dios está esperando, igual que en esos tiempos, asociarse o trabajar a través de su iglesia, tú y yo, que actuemos e intercedamos ante Él, los unos por los otros. Cuando Dios toma la iniciativa y actúa, su justicia y salvación son su defensa, mientras que su celo santo y su venganza, esto es
Su justo juicio motivan su acción para derrotar y derribar al enemigo de nuestras almas. Pues dice allí en el versículo 19 de este mismo capítulo, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Así que aunque la oposición o los ataques espirituales lleguen de forma repentina, abrumadora y destructiva, como un río sin cauce, el Espíritu Santo intervendrá, levantando una defensa sobrenatural, con bandera o estandarte, es decir, el mismo Señor Jesús, en manifestación actuará para protegernos, darnos su victoria y hacer huir al enemigo. Hay que colocarnos o ponernos la armadura de Dios como nuestra armadura, pues le pertenece a Él. Pablo la llama toda la armadura de Dios. Dios por su gracia nos permite usarla para luchar por su gloria, puesto que es con su poder, resplandor y gloria que podemos vencer al enemigo. De otra manera nunca lo lograríamos. Si no nos ponemos la armadura de Dios y luchamos por su gloria, Dios se la pondrá y luchará por ella. Pero Dios quiere trabajar en nosotros, con nosotros y a través de nosotros, pues así, usando su armadura poderosa, podremos derrotar esas fuerzas malignas que Él ya venció hace 2000 años. Así que el mandato es, según Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, amén. Se están viviendo tiempos difíciles, pero solo con Dios los podemos atravesar de manera victoriosa. La vida de cualquier persona en esta tierra pasa por una serie de constantes batallas, ya sean físicas, emocionales, carnales y espirituales. Y según la Biblia, nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, estamos sumergidos en una guerra espiritual. ¿Y por qué? Porque estamos en un mundo caído en su pecado, por lo cual tenemos que atravesar por pruebas, pero muchas de ellas son necesarias para fortalecer nuestra fe, formar nuestro carácter, transformar nuestro carácter, desarrollar perseverancia y depender totalmente de la guía y protección de nuestro Señor Dios. Gústenos o no nos guste, debemos saber que existe un conflicto cósmico entre las fuerzas del bien y del mal, donde nuestro adversario enemigo Satanás busca debilitar nuestra fe. Y el campo de batalla donde opera este y sus demonios es en nuestra mente. Allí lanza su arsenal de mentiras, de artimañas o manipulaciones para engañar. Pone dudas e incredulidad para atraparnos mediante la tentación, la amenaza o la intimidación. Lo que quiere es debilitarnos. Pero si crees en Dios y en su palabra, hay esperanza, pues tus pruebas, dificultades y batallas por la fe, Él las convierte en tu madurez espiritual y en un avance en tu relación con Él. Así entonces, el vencido no eres tú, sino tu enemigo. La Biblia nos advierte que vivir una vida piadosa en un mundo caído como lo estamos viviendo hoy también, eso nos acarrea persecuciones y tribulaciones, por lo que la batalla no es una excepción, sino parte de nuestra vida diaria. El sufrimiento y las luchas diarias producen perseverancia,
y la perseverancia forja un carácter firme, desde luego si éste es moldeado y transformado por los principios de Dios, que son los que nos fortalecen la fe y la esperanza en Él, y nos permiten enfrentar desafíos, tomar decisiones justas, confiar en el propósito de Dios, quien es el que transforma las dificultades en oportunidades. Aleluya. Ese proceso nos hace madurar, nos fortalece y nos convence de que el propósito de Dios es perfecto y que Él trabaja para nuestro bien. Oh, gloria a Dios. Él es quien nos quita la incertidumbre, la ansiedad, el desánimo y la angustia. Y en cambio nos da la capacidad y la fuerza para superar adversidades, traumas y crisis de cualquier índole. Entonces, ya fortalecidos, podremos salir del desánimo y encontrarle sentido y propósito a la vida. A través de la fe podremos creer espiritualmente, depender de Dios, permanecer en comunión con Él y disfrutar de nuestras relaciones con nuestros cercanos. Así que nuestro conflicto como creyentes no es contra seres humanos. Esto es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales malignas organizadas como principados, potestades, huestes de maldad, que operan en las regiones celestes y gobiernan las tinieblas. Estas potestades buscan destruir los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, planes de bendición, de bien, de prosperidad, de éxito. Estas potestades buscan desviarnos del camino y oponerse a la verdad mediante engaños, tentaciones y enfermedades por el pecado. Buscan que entremos en caos y en desesperación. Y ahora mira, cuando tú sales de una batalla y entras en otra, no te preocupes, pero aprende la lección, porque lo que nos enseña este sistema de vida es que no debemos depender de nuestras propias fuerzas, sino de la fuerza, la gracia y el poder de Dios, ya que la batalla es espiritual y la batalla pertenece al Señor. Te bendecimos, oh precioso Dios. El propósito no es tu desgaste espiritual, mental o emocional o físico. El propósito es salir victoriosos y fortalecidos, pero a través de la armadura de Dios, de la oración, la fe y su palabra. Convéncete entonces que la armadura de Dios, según Efesios capítulo 6, del 10 al 18, ella nos protege del mal. Es nuestra protección espiritual contra el mal. Ella representa la provisión espiritual que nosotros como creyentes recibimos de parte de Dios en Jesucristo para resistir las acechanzas del diablo. No es una armadura física, es espiritual, y sus piezas o partes son justicia, verdad, fe, salvación y la misma palabra que proviene de Jesús. Y mira, allí en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 14, se nos ordena: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, al vestirnos de la armadura espiritual, nos estamos vistiendo de Cristo. Así que tu vestimenta espiritual sea verdad, justicia y poder de Dios para resistir ataques espirituales y para que te mantengas firme en la batalla. Pero recuerda que la armadura es de Dios. No solo proviene de Él, sino que es su propia armadura y Él la comparte con nosotros, sus creyentes. Como nuestras batallas espirituales son de todos los días, debemos vestirnos o revestirnos del Señor Jesucristo para participar de su victoria. Él ya venció y su triunfo Él nos lo comparte. Aleluya. Entonces, ponernos la armadura de Dios pieza por pieza es un mandato diario para resistir y protegernos de ataques espirituales que quieren impedir la vida abundante que Dios quiere que poseamos y disfrutemos. Al hablar de la armadura de Dios, el apóstol Pablo toma como referencia o analogía la imagen de un soldado romano preparado para la batalla. Entonces, según Efesios capítulo 6, la primera parte de la armadura con la cual podemos ceñir nuestros lomos es el cinturón de la verdad. Esto es,
vive en la integridad y la verdad de Cristo Jesús que nos revela su palabra. Sin la verdad que es Cristo estaríamos perdidos y seguramente seríamos vencidos por los engaños del enemigo. Hoy el mundo está engañado más que nunca. Sin la verdad, el resto de la armadura no serviría de nada, ya que no tendríamos al Espíritu de verdad. Así que debemos apropiarnos activamente de la verdad y vivir conforme a ella, pues como arma defensiva protege nuestro ser interior de tantas mentiras que está gobernando este mundo y de los engaños del enemigo. Necesitamos un entendimiento firme de la verdad para dejar de ser vulnerables al ser sacudidos como olas de para allá y de para acá, de ser llevados por todo viento de doctrina o falsas enseñanzas, por la astucia de los hombres, por las artimañas y engaños de error. El cinturón de la verdad debe formar parte de nuestra vida diaria, pues es Cristo quien nos protege y nos prepara para la batalla. Así que, según el versículo 14 de Efesios capítulo 6 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En tiempos de Pablo, el cinturón de un soldado romano era una banda gruesa y pesada de cuero y metal, con una pieza protectora que colgaba al frente. El cinturón sostenía la espada del soldado y otras armas. El cinturón de la verdad en la armadura espiritual sostiene la espada del Espíritu, unido así a la verdad y a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y ella nos santifica, pues dice allí el libro de Juan, Señor Jesús le dijo al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Luego ponte la coraza de justicia, vive en la rectitud que tenemos por la fe en Jesús, no por nuestras propias obras. La justicia de Jesús es la que protege nuestro corazón de injusticias. En tiempos de Pablo, un soldado romano llevaba una coraza de bronce. Esta cubría sus órganos vitales y estaba amarrada al cinturón grueso. Si el cinturón se aflojaba, la coraza se desprendía. Nuestra coraza de justicia se refiere a la justicia que Jesús adquirió para nosotros en la cruz del Calvario. Ella protege nuestro corazón y nuestra alma del mal y del engaño. Como nuestras propias acciones no pueden contra los ataques de Satanás, entonces es como si el Señor nos dijera: tu justicia no es suficiente para protegerte, ponte la mía. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Ante los ataques del enemigo, sin la verdad, solo son intentos de impresionar a Dios con nuestra propia justicia. Y seríamos derrotados en cada batalla. Pero en Cristo, y a pesar de nuestras fallas y fracasos, hemos recibido su justicia a nuestro favor, que es la que a Dios le agrada y nos da la victoria. Gloria, aleluya. Con ella desarrollamos pureza de corazón que se traduce en buenas acciones. Entonces, que nuestro estilo de vida sea poner en práctica lo que creemos de parte de Dios en nuestros corazones, para que nuestras decisiones sean justas y nos protejan de tentaciones y engaños. Dice allí en Salmo 23, versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y mira, las decisiones y acciones que obstaculizan nuestra capacidad para mantenernos firmes y derrotar al enemigo son dejar de usar la coraza de justicia, minimizando el poder de Dios que nos protege. También el descuido, la incredulidad, la duda, el temor, el abuso de la gracia de Dios, la desobediencia, el tolerar el pecado, negarnos a perdonar, confiar en la justicia propia. También permitir que las preocupaciones nos quiten tiempo para una relación íntima con Dios. Como ya dijimos, todas las piezas de la armadura de Dios le pertenecen a Él y provienen de Él. Pero cada parte, como la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, son dones o regalos de Dios para nosotros, su pueblo, dados para nuestra defensa.
todas, excepto la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única arma ofensiva en la armadura de Dios para la guerra espiritual. La debemos utilizar de forma activa para combatir tentaciones, desmantelar mentiras y contrarrestar ataques malignos. Ella es, como dice la Biblia, esa fuerza viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Todas las piezas de la armadura, como nuestra vestidura, están diseñadas para ayudarnos a estar firmes contra los ataques y acechanzas del diablo. Pero también ponte las otras partes de la armadura. Calza tus pies con el apresto del Evangelio de la paz y, sobre todo, toma el escudo de la fe con que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ora en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y vela en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dado que la verdadera batalla en que estamos involucrados es espiritual, sin revestirnos de Jesucristo es imposible resistir las maquinaciones y acechanzas del enemigo. Esta única y poderosa armadura es la que nos mantiene firmes en la batalla espiritual. Esa armadura ya nos fue dada, entonces úsala, póntela. Jesucristo ya ganó nuestras batallas espirituales mediante su muerte y resurrección. Él derrotó el pecado, la muerte y al diablo y a todas sus obras de maldad. Esta victoria ya asegurada nos dice que en cada lucha, conflicto, guerra o batalla espiritual por la que estemos pasando ya está ganada. Gloria a Dios. Así que ojo, mira, nosotros los creyentes debemos luchar siempre desde la victoria, nunca desde la derrota. El Señor Jesús ya la obtuvo por nosotros, así que vivamos fortalecidos por la fe en el Señor y en el poder de su fuerza. Si nos preguntamos cómo fue que Jesús obtuvo la victoria y cómo es que la podemos aplicar a nuestras vidas, pues mira, Jesús desarmó a los poderes espirituales en la cruz, triunfando sobre ellos y quitándoles su autoridad. Pues dice la palabra allí en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Así que él, al resucitar, tomó las llaves de la muerte y el infierno, ejerciendo y demostrando así su autoridad absoluta. Jesús, siendo Dios, pero como hombre, pues fue revestido de humanidad, enfrentó la tentación y batallas, por ejemplo, como en Getsemaní. Él ganó cada una dándonos ejemplo y la capacidad de vencer. Su obra nos protege como un escudo, permitiéndonos descansar en su justicia, en lugar de llenarnos de temor, miedo y angustia que paraliza. En nuestra batalla espiritual diaria, no luchemos con nuestras propias fuerzas, hagámoslo equipados con la verdad, la justicia, la fe, la palabra de Dios y la oración. En tu guerra espiritual diaria, mantente firme en la verdad de que Satanás es un enemigo derrotado por el eterno vencedor Jesucristo y que tú vives bajo el propósito y la presencia de Dios. Jesucristo ya venció por nosotros, pero esa su victoria y su triunfo nosotros la adquirimos es a través de la oración y desde luego que todo es por fe. La oración intercesora en la batalla espiritual es una herramienta activa y poderosa para derribar fortalezas, proteger y traer cambios, posicionarnos como guerreros que clamamos por otros como hermanos, iglesia, familia, líderes y nación. Esto con persistencia, con fe en la victoria de Cristo, en la autoridad de su nombre y con la dependencia del Espíritu Santo para orar según la voluntad de Dios el Padre. En la batalla espiritual, cada día oremos, intercedamos por otros para provisión, protección, liberación y salvación.
Declaremos la victoria de Cristo sobre las fuerzas malignas y derribemos en su nombre esas estructuras de pensamiento mentales o espirituales opresoras. Pero siempre con un corazón agradecido, pues dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También ten presente que aunque estemos permanentemente en una batalla espiritual, Satanás no tiene autoridad sobre nosotros, los creyentes en Cristo, porque Dios nos ha dado su palabra para guiarnos, su Espíritu Santo para fortalecernos y guiarnos, y nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Señor. Y también el privilegio de venir a Él en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, ora por todo y por muchos, hasta que veas la gloria de Dios a favor de los que estás intercediendo o por los que estás intercediendo. Siempre firmes en la fe, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo, confiando en la autoridad de Jesús para resistirlo y hacerlo huir. Aleluya. Y ten presente que tu batalla espiritual, lucha o guerra diaria no consiste en hablar con demonios, sino en caminar con Dios y confiar en su protección y en la autoridad de su nombre. El mundo caído busca lo oculto, brujería, hechicería. Poderes malignos creen que de esa manera ganan, pero su derrota es inminente y es eterna. Así que en la batalla espiritual para alcanzar la victoria y triunfo de nuestro Señor Jesucristo en cada área de la vida, una de las maneras más efectivas es que, guiados por el Espíritu Santo, hagamos oraciones intercesoras unos por otros, revistiéndonos con la armadura de Dios, esto es, revestidos de Jesucristo. Jesús es santo, justo, Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es fiel. Y a diferencia de líderes humanos, su gobierno es un gobierno justo, de justicia. Él actúa con la fortaleza que le da su rectitud e integridad y equidad. Él es el eterno vencedor, triunfante y victorioso. Recuerda que Jesús en el cielo es nuestro único intercesor ante Dios el Padre y que Él nos defiende de las acusaciones de Satanás y nos da de su gracia en la debilidad. Él es nuestro gran sumo sacerdote que atravesó los cielos. Él se compadece de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por Él podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es, haciendo oraciones intercesoras en fe. En toda batalla espiritual, para obtener la victoria de Cristo, hay que interceder unos por otros, pero con perseverancia, fe, amor, entrega y conocimiento revelacional de las sagradas Escrituras. La oración intercesora es postrarnos ante Dios y suplicarle por la necesidad del hermano, hermana en la fe, por la iglesia, por la familia y por la nación, y también por todo lo que está sucediendo en este mundo, desde luego, guiados por el Espíritu Santo. Así que ora, intercede, clama, hazlo desde lo más profundo de tu ser. Olvídate de ti mismo y ponte en el lugar del otro hasta que se manifieste la gloria de Dios a favor de ellos, en cualquiera que sea su necesidad. Y recuerda la ley de la siembra y la cosecha. Y no te preocupes si al orar no estás mencionándole al Padre tu petición personal, porque cuando intercedes por los demás también lo estás haciendo por ti. Jesús vela por ti y Él tiene el poder para transformar toda situación adversa para bien y toda angustia o tormento en paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo es nuestro intercesor y abogado defensor. Él intercede por nosotros y defiende nuestro caso contra las acusaciones de Satanás. No desconozcamos sus maquinaciones. Este nos tienta para que pequemos, para luego acusarnos y junto con él terminemos siendo condenados eternamente si no nos arrepentimos y recibimos la salvación. Recuerda que el propósito de Satanás es traer confusión, falsedad, desobediencia a la verdad, traer división, y quiere que vivamos aún el pueblo de Dios en hipocresía, mundanalidad, pecado y maldad.
Ojo, quiere que por todos los medios que seamos infieles al único verdadero Dios vivo y no le sirvamos. Entonces camina en Cristo Jesús, en su fidelidad y confianza, sin temor y sin miedo, porque Él es fiel. Él pelea por todas tus batallas diarias. Él ya venció. Así que Cristo sea tu armadura todos los días de tu vida y participa de su victoria. Aleluya. Amén. Y ahora oremos, oh Padre Santo y bueno, te bendecimos, te alabamos y te amamos. Y te damos las gracias por enseñarnos a hacer oraciones intercesoras por otros y por enseñarnos cómo fortalecernos en ti, en el poder de tu fuerza. Cómo estar firmes ante las acechanzas del enemigo. Y gracias por hacernos saber que nuestra lucha y batalla diaria no es contra carne y sangre, es decir, no es contra personas cercanas ni lejanas, sino que nuestra lucha y batalla es espiritual, es contra enemigos espirituales que en el nombre de Jesús, nuestro intercesor y abogado y el que pelea por nosotros, podemos derrotar y andar en su victoria solamente cuando tomamos tu armadura para poder resistir en el día malo o en los tiempos malos y estar firmes. Y por favor, que en toda situación, por más difícil que nos parezca o que ésta sea, siempre pongamos nuestra confianza en ti, sabiendo que tú peleas por nosotros, nos das la paz y la solución a todo problema, dificultad o batalla que se nos presente. Ayúdanos a no involucrarnos en luchas físicas o emocionales, familiares y laborales, pero en este mundo caído, en cada batalla espiritual, lucha o guerra espiritual que se nos presente, no permitas que le demos la espalda a estas, porque si perseveramos en Cristo Jesús, ya tenemos la victoria. Ayúdanos, oh Señor, a atravesar contigo las que son necesarias como pruebas para fortalecer nuestra fe, desarrollar la perseverancia y el carácter y depender totalmente de tu guía, dirección y protección para avanzar y vencer al enemigo, para que por fe conquistemos y tomemos todas las bendiciones que tienes para nosotros, sabiendo que el conflicto real es entre las fuerzas del mal y del bien. Que nunca olvidemos que lo que busca Satanás es debilitar nuestra fe, lanzando su arsenal de mentiras para separarnos de ti, con su ignorancia, confusión, engaño, duda, temor y miedo, e impedir que recibamos tus bendiciones. Pero a ese arsenal de inmundicia renunciamos en el nombre de Jesús. Oh Señor, haz que nuestras pruebas, dificultades y batallas de fe se conviertan en nuestra madurez espiritual y en avance en nuestra relación contigo para vencer al enemigo y tomar todo lo que tú has determinado que sea nuestro, para gloria de tu nombre. Gracias por fortalecernos en el proceso y estar firmes sabiendo que tu propósito es perfecto y que tú trabajas para nuestro bien. Gracias por darnos la sabiduría y la capacidad y la fuerza para superar las adversidades, traumas y crisis. Renunciamos a la ansiedad, a la angustia e incertidumbre, porque confiamos en ti y gracias por transformarnos para andar en tu voluntad, pensando, hablando y actuando de acuerdo a tu plan y propósito victorioso, a tu palabra, a tu justicia y a tu verdad, a tu fe, que es la que nos da la victoria para permanecer firmes en la salvación que tú nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Y por favor envíen este mensaje a otras personas para que en sus batallas espirituales diarias sepan colocarse la armadura de Dios y sean victoriosas, y también para que se suscriban y hagan clic en la campana. Dios es nuestra fortaleza en la batalla. Sigan siendo bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.